Hola Horror Lovers, bienvenidos un día más a un vídeo de este nuestro humilde canal. Y nada, la última vez os comentaba que grabé un vídeo sobre el slasher y que no me animé a subirlo porque me dio una rayada tremenda a la hora de editarlo. De hecho, ese vídeo lo he grabado 2 veces, o sea, de ese tema. Y la primera fue en verano, que hacía un calor que te morías, o sea, tremendo. La segunda todavía creo que se iba en manga corta y ahora ya estamos con jersey, ¿sabes? En plan, ¿cuántos intentos tienen que pasar para que yo haga un vídeo sobre el slasher? Y encima, no penséis que estoy yo desarrollando una tesis, haciendo un gran análisis, haciendo también como un súper repaso sobre la historia del slasher, porque para nada es el caso. O sea, lo abordo de una manera bastante ordinaria, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra ordinaria, ¿no? Cercana, directa y concisa. Es mi intención. Entonces, nada, vamos a ponernos con ello, a ver si a la tercera va la vencida y lo conseguimos, que espero que sí, sinceramente. Me he puesto el micro de solapa hoy, a ver si se oye mejor que el de la otra vez. Espero que sí, aunque sea mínimamente, espero que sí. En fin, no doy más la morgue y vamos ya a hablar un poquito sobre el slasher. Antes de nada, ¿por qué quería yo hacer un vídeo sobre el slasher? ¿O por qué quería hablar del slasher antes que de otro tipo de subgénero, otro subgénero, vaya? Pues porque para mí un slasher es algo muy concreto y específico. Yo lo entiendo de una manera muy clara, pero siento que el término se está distorsionando o que hay gente y tal que no termina de discernir un slasher de una peli con asesinos per se, ¿sabes? Porque no es exactamente lo mismo. Es decir, he visto a gente llamar slasher a American Psycho, por ejemplo, a incluso Companion, la acompañante de este año, también he visto que se le ha tildado de slasher. Y en general un montón de pelis que yo diría que no entran en ese subgénero. Mi problema, que tampoco es que sea un problema, entendedme, mi problema con esto es que si a mí me dices, mira, han salido este slasher buenísimo tal, y yo me pongo una peli y no tiene nada de slasher, o sea, me sentiría un poco estafada, porque si bien el slasher no es mi subgénero favorito del terror, sí que es verdad que es un subgénero que es muy concreto. Tú sabes lo que vas a ver y si te apetece un slasher es que te apetece eso en específico, con sus variantes, sus creatividades, ya depende de la peli, pero te apetece ver sota, caballo y rey. Así que yo creo que es interesante hacer una definición del slasher o por lo menos como yo entiendo un slasher. Que puedo estar equivocado perfectamente, ¿vale? Yo no tengo la razón absoluta ni la verdad absoluta, pero creo que va un poco en esta dirección. Y de hecho, creo que una de las confusiones más comunes vienen porque el propio término slasher significa asesino. Entonces puede que eso de confusión, ¿no? De a entender que cualquier película con asesinos seriales o lo que sea es ya un slasher cuando hay que cumplirse determinadas características. ¿Cuáles son estas características? Primero y principal tenemos que tener un asesino en serie y además que esté enmascarado para darle cierto misterio, misticismo a su figura. Hay películas en las que el asesino no está enmascarado per se, pero su rostro es inquietante o está deformado o está, por así decirlo, caricaturizado, como sucede, por ejemplo, en Pesadilla en Elm Street o en Muñeco Diabólico. Algunos quizás os preguntéis si son slashers. Yo digo que sí, pero ahora entramos en eso, ¿vale? Luego también el arma, de normal tiene que ser un arma blanca o varias armas blancas. Pueden haber excepciones, puede haber excepciones de que en algún punto, en algún slasher, saquen una escopeta, pero ni de lejos el arma de fuego tiene que ocupar una parte relevante de la cinta, porque la gracia del slasher es que esas muertes se conjuguen a través de un arma blanca y de manera un poquito creativa, y eso no te lo va a dar un disparo. A colación del arma blanca también tenemos que tener cierta creatividad en las muertes y cierto gore. No tiene por qué ser un gore explícito, pero sí que es verdad, pues eso, que hay que tener una serie de muertes, de body counts y que estén bien ejecutados. Vaya, que la gente que se pone slashers no se los pone para ver a gente en el campo pasándoselo bien, ¿vale? Tenemos al asesino, tenemos el arma, tenemos una serie de muertes
¿Y qué nos falta? Pues evidentemente la figura de la Final Girl, que es ese personaje que sobrevive a la matanza. ¿Puede ser en ocasiones un Final Boy? Sí, no es lo común, pero no es un requisito indispensable que sea mujer sí o sí, aunque es lo más común y lo que a mí me gusta también. La figura de la Final Girl ha ido evolucionando con el paso de los años, pero creo que esto da para otro vídeo, que si queréis y os interesa lo podemos tratar en otro día. Y pasamos al siguiente punto, que sería un grupo de personajes arquetípicos, ¿no? Personajes estereotipados. El grupo de amigos de la Final Girl, que a lo mejor ella tiene un poquito más de profundidad. De normal, todos representan personalidades muy caricaturescas, muy exageradas, porque al final, en la mayoría de los slashers, el interés no es que tú empatices con ellos, sino que te den un poco de ganas de que el asesino haga lo que tiene que hacer. Y por último, este punto no es un requisito indispensable del slasher, pero yo lo añado porque creo que sí que es algo muy común en muchos de ellos, que es que se conjuga o la totalidad de la película o una gran parte de esta en un mismo espacio. En Viernes 13 es un campamento de verano que tenemos distintos escenarios dentro de este. En Halloween sobre todo es la casa de las niñeras, el mismo barrio. Por ejemplo, en la reciente X tenemos la granja. En Leyenda Urbana están en un campus universitario. Ya digo, no es un requisito indispensable porque hay muchos slashers que no cumplen esto y no dejan de ser slashers por eso, pero sí que creo que es un punto que tienen en común muchos de ellos. Una vez habiendo asentado un poquito las características que tiene que tener un slasher para que digamos eso es un slasher, comentar un poquito, ¿no?, de dónde viene, de dónde nace y tal. El término se acuñó con la película Halloween de John Carpenter, gran película, gran director, del año 1978, ¿no? Esta película fue la película que puso sobre la mesa todas estas características que se comentan. Aquí están perfectamente reflejadas, absolutamente todas. Y de hecho también fue la película que puso de moda el slasher para una década de los 80 que vino cargadita de slashers, ¿no? La década dorada del slasher para bien o para mal, pero sí que nos dieron grandes títulos, ¿no? Como Aquarius, que también se desarrolla en un mismo escenario, toda la peli. Viernes 13, Muñeco Diabólico, Pesadilla en Elm Street, San Valentín Sangriento, Prom Night, bueno, un montón de títulos y un montón que yo desconoceré por completo porque ya digo, no es mi subgénero favorito y tampoco he visto tantos slashers como posiblemente tú, que lo estás viendo, sí que has visto. Cabe destacar, por cierto, que previo a Halloween, aunque él asentó las bases del slasher, previo a Halloween existieron películas que ya ahí fueron dejando pildoritas de esto, ¿no? Entonces, Psicosis, la de Hitchcock, Psicosis se consideraría un proto-slasher, ¿no? Porque tiene ciertas características, tiene el arma blanca, el asesino en serie, luego también tenemos La Matanza de Texas, ¿no? La Matanza de Texas es un proto-slasher, pero no llega a ser slasher porque no tiene ese tono del slasher. Sí que es verdad que eso, hay un grupo de personajes más o menos estereotipados, una Final Girl, un asesino en serie y tal, tiene todas esas características, pero es que La Matanza de Texas tampoco es una película muy gore, no se recrea tanto en las muertes, aunque sí que vemos brazos colgando, que son caníbales, tal, pero no es una película que vaya por ese lado. Y luego también tenemos Black Christmas del año 1974. La verdad que no estoy muy segura, lo voy a mirar. Pues sí, era del 74. Bien, he acertado. Bueno, eso, a estos ejemplos, y seguro que hay otros más que paso por alto, pero todos estos ejemplos que fueron dejando pildoritas y asentando las bases, se les conoce como proto-slasher. Como ya digo, en la década de los 80 el género explotó y se hicieron un montón de películas hasta dejar completamente saturado al público. Ya a finales de los 80, principios de los 90, la gente estaba un poco cansada del slasher, estaba ya en sus horas bajas, en sus últimos respiros y alientos. A la gente ya no le interesaba tanto, que es normal, al final cuando saturas. Entonces es verdad que en la década de los 90, se reinventó un poco el slasher y todo fue gracias a Scream, que fue una película absolutamente increíble. Y eso, supo reinventarlo, supo reírse también del género, pero con él,
porque profesa cierto amor por él, cierto respeto, pero también sabe tener humor consigo mismo y por eso Scream es una gran película, ¿no? Y básicamente se puede concluir que el slasher continúan haciendo slashers, obviamente, aunque sí que sigan compartiendo estas características, van mutando para ir adaptándose a las necesidades sociales, a los contextos de cada época y al perfil de personajes que se consumen en determinadas épocas, ¿no? Porque no estamos igual que en los 70, lógicamente, ni se concibe la sociedad de la misma forma, ni nada semejante. Una vez teniendo clara un poquito la definición del slasher, sus características, un poquito de dónde viene y tal, aunque como habéis podido ver no es algo como muy extenso, es algo bastante breve. Hay muchísimas más fuentes de información más exhaustivas y de todo eso está claro. Y ahora me apetecía hacer un top 10 de slashers, un top personal, en base a mi gusto personal. Para nada quiero decir que esas películas sean los mejores slashers, ni nada que se asemeje. Simplemente quiero destacar algunos títulos que a mí me gustan mucho y que a lo mejor de aquí a una semana no son los mismos porque siempre te acuerdas de otras películas que a lo mejor tenías olvidadas y que te encantan, o ves alguna nueva que te fascina y te vuelve loco. Entonces eso ya vamos viendo conforme pase un poquito el tiempo. Voy a decir el top, por cierto, de abajo hacia arriba, ¿vale? En el puesto número 10 he añadido Leyenda Urbana del año 1998. Esta película tengo que revisitarla, hace mucho tiempo que la vi, pero sí que tengo muy buen recuerdo de ella. Supo aprovechar la ola de éxito que hubo tras Scream y hace algo muy interesante, que es aprovechar las leyendas urbanas para crear esos asesinatos, ¿no? Para apoyarse en esas figuras, en esas leyendas para cometer los crímenes. Y es un whodunit también, ¿no? En algún momento de la peli descubrirás quién es el asesino de las caras que nos han ido presentando. Que, por cierto, una de esas caras es Jared Leto. Jared Leto, no olvidamos que saliste en Leyenda Urbana. ¿A ti te gustaría borrarlo? Por alguna razón que desconozco, porque es una película muy disfrutona, pero no olvidamos que estuviste en Leyenda Urbana y eres una rata chepuda y cobarde. En el puesto número 9, una que tiene cierto valor sentimental para conmigo, porque creo que es de las primeras películas de terror que vi sola en el cine. O sea, no la vi sola, la vi con amigos, pero quiero decir acompañada por amistades y no por figuras paternas, maternas o fraternales, en cualquier caso. Esa película es el remake del año 2006 de Black Christmas. Quiero dejar claro, por cierto, ahora que llego a este punto, quiero dejar claro que no meto en este top, para que lo sepáis de antemano, no entra ni La Matanza de Texas, la original, ni Black Christmas, la original, que son películas que me encantan y puede que por encima de muchas que voy a decir en este top, pero como están en el proto slasher he querido dejarlas apartadas, ¿vale? Pero son películas buenísimas y que me encantan y que si las incluyera pues estarían aquí y otras no. Entonces, lo dicho, creo que es un remake que sabe explotar un poco el encanto del slasher 2000ero y del terror 2000ero en sí, que es una época que se le echó mucha mierda encima en su momento, pero creo que se está revalorizando ahora porque tenemos joyas también como La Casa de Cera, que es otra peli que me encanta, que no he incluido en el top ahora mismo, no sé por qué, ¿ves? Me había olvidado de ella y es una peli absolutamente brillante, para que veas. Pero bueno, no pasa nada. Aprovecho, la menciono ahora y que quede claro que me encanta La Casa de Cera con esa muerte de la Paris Hilton ahí. Estupenda, divina, divina. Pero bueno, volviendo al remake de Black Christmas, creo que sabe explotar un poco la figura del asesino del que no sabemos nada de la primera. Aquí le crean pues toda una historia tal, muy turbia, con una madre terrible que da muchísimo mal rollo. El reparto está lleno también de caras conocidas de la época. Yo me acuerdo a lo mejor que fui incluso a verla porque estaban personajes de Chicas Malas, personajes de Sky High, ¿sabes? O sea, repartazo. Y además, narices, es una película de terror navideño perfecta ahora que nos estamos acercando a estas fechas. En el puesto número 8 volvemos otra vez a los 2000 con otro remake, y este sería el remake de Viernes 13 del año 2008 o 2009. Remake, reboot, no sé cuál sería el término más adecuado aquí. Para mí siempre ha sido un remake, pero la verdad que ahora mismo tengo dudas.
Y es una película que me encanta también por la época en la que la vi. Pensad que yo en esa época, o sea, pensad que yo cuando vi Black Christmas en el cine tenía 11 años. Y cuando vi esta, pues tendría unos 14 años, una cosa así, ¿no? Entonces son películas que yo llevo en el corazón porque son películas con las que yo empecé a investigar, ¿no? A meterme más en el terror, más por mi propio placer que otra cosa. Entonces aquí también, caras conocidas, está Jared Padalecki, que le amo. Y en la otra también estaba Jared Padalecki, en la de La Casa de Cera también estaba Jared Padalecki. O sea, quien haya visto Sobrenatural tiene que querer a Jared Padalecki y a Jensen Ackles, eso está clarísimo. Y bueno, decir también, para ser honesta con vosotros, yo no soy muy fan de la saga de Viernes 13. La primera peli me gusta el giro que tiene, pero que sí que es una saga que a mí tampoco me apasiona, no es mi favorita. Ahora bien, me encanta el remake, me encanta la figura de Jason en general, en todas las películas, me parece icónico. Y toda la iconografía de Viernes 13, toda la cultura pop que hay a raíz de esa película, también todo lo que ha influenciado Viernes 13. Por todo eso, yo respeto obviamente muchísimo esa película y le doy el valor que merece. Pero, por ser honesta, simplemente decir, pues eso, que no es mi saga de slasher favorita, ni mucho menos. Volviendo al remake, creo que también potencia muchas ideas de la saga, como por ejemplo el hecho de dar una explicación a por qué Jason llega tan rápido de una parte a otra. Sabemos que es un ente sobrenatural, pero no sabemos que ni se teletransporta, ni vuela, ni nada. Y la idea que metieron de los túneles y todo eso me pareció sensacional. De hecho, si hace tiempo que no habéis visto este remake o si nunca lo habéis visto por lo que sea, os animo a que lo hagáis porque creo también, no solo por esto, sino que los personajes son muy divertidos, son estúpidos a rabiar, se están pidiendo el gritos, ¿vale? Pero nos dan momentos de comedia bastante graciosos, comedia cliché, con humor negro, en fin, la disfruto muchísimo esta entrega. En el puesto número 7 he incluido Feliz Día de tu Muerte, que es un atrapado en el tiempo con asesinatos. Creo que sabe reformular muy bien en el slasher para dar algo nuevo, que luego han ido haciendo cosas parecidas, aunque no exactamente lo mismo. Creo que tiene una mezcla perfecta de slasher y de comedia y esa parte sobrenatural, fantástica, le da pues mucha frescura a esta película. Y además tiene algo innovador, bueno, tiene muchas cosas innovadoras, ¿vale? Esta peli, pero me refiero a que lo innovador es que la víctima siempre es la misma. Entonces, toda la creatividad de muertes la vemos a través de un mismo personaje, que es algo que no pasa en el resto de slashers, así que por eso la incluyo en este top. En el puesto número 6 añado Hound del año 2019. Me parece muy eficiente. Creo que tarda en arrancar lo que viene a ser la parte del slasher, pero cuando arranca bien. Y lo dicho, no es que tarde en arrancar en cuanto a interés, porque a mí me suscita interés todo lo que pasa, pero lo que viene a ser el slasher se hace esperar un poco, pero porque nos da antes una serie de escenas de atmósfera en una casa embrujada. Es una película perfecta para ver en Halloween. Es un tren de la bruja que se va de las manos y con buena serie de turbiedades, de muerte, de un escenario chulo. Entonces, la disfruto mucho esta peli, aunque sí que es verdad que creo que tiene como dos finales. O sea, no es que sean dos finales distintos, sino que parece que va a acabar y de repente te meten otra escena. Eso se puede hacer un poco pesado, yo lo admito, pero me gusta mucho y por eso la pongo en este puesto, en el top. En el puesto número 5, decir que el director de esta película es alguien que me repugna a más no poder, pero quiero ser también honesta con esto. Esta película me flipó desde que la vi hace unos años, es bastante reciente. Y esa es, Black Friday. Se dijo así en España, Black Friday, porque aquí no existe Thanksgiving, que es el título original, Acción de Gracias. Una película muy esperada porque nació de un tráiler falso hace década y media a lo mejor, muy divertido, muy sarcástico, muy socarrón en cierta manera, y nació de ahí. Entonces era una película muy esperada por fans del género que veían el tráiler y se descojonaban en su momento por algunas escenas. Y fue un placer verla en pantalla grande, fue un placer ver cómo se desarrollaba todo esto y creo que es un slasher muy eficiente
muy a saco. Empieza con un prólogo absolutamente brutal en un Black Friday, liándose la de Dios es Cristo, de ahí el título en España Black Friday. Bastante explícita, bastante creativa en cuanto a las muertes. Nos da satisfacción porque vemos cómo se cargan a personajes que son absolutamente despreciables, pero es que los construyen así desde el principio para que tú lo esperes con ganas, y la verdad que hace una crítica al consumismo, a la hipocresía de la sociedad americana, tal, bastante guay, aunque lo dicho, su director, a partir de ahora, yo, hablando por mí, por supuesto, y esto no quiere decir que los demás tengan que hacer lo mismo, pero yo a esta persona no le voy a dar más dinero. En el puesto número 4 he elegido X de Ty West, una película absolutamente brillante que nos ha dado una trilogía también brillante. X es un slasher con todas las de la ley y además reformula el slasher también porque no se nos presenta personajes que viven del sexo, que quieren vivir del sexo, ¿no? de la sexualidad del ser humano cuando... no lo hemos comentado, pero el slasher también en la época en la que nació y tal, era una manera de decirle a los jóvenes, especialmente a las mujeres, cómo se tenían que comportar, ¿no? No bebas, no salgas de fiesta, no tengas relaciones sexuales, sé una buena chica, ponte el cuello alto hasta aquí, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, X, que esto ya se rompió con Scream y tal, pero ya eso daría para otro vídeo, ¿no? Más para el desarrollo de la figura de la Final Girl que otra cosa, pero X sí que es verdad que le da un poco la vuelta al concepto de manera visceral. Y luego también pone en manifiesto la sexualidad también en personas de la tercera edad, que siempre que se llega a alguien a una edad se da por hecho que no siente deseo, que esa parte de su ser se anula por completo, y aquí dejan claro que no es así. Tenemos a Mia Goth, que la amo, a Mia Goth, haciendo de Final Girl y también haciendo de Pearl, que ya conocemos a Pearl, no voy a entrar en detalles. Ella está brillante, en general el reparto es muy divertido, las muertes están muy guays y por eso la añado a este top. Y nos acercamos ya al top 3 y en el puesto número 3 yo he puesto Halloween de John Carpenter. A lo mejor a algunos les parece que lo he puesto muy abajo, ¿no? Pero bueno, la pongo ahí porque creo que es una película que no merece menos. Puede que merezca más, pero desde luego que menos no merece. Nos ha dado personajes icónicos para la posteridad como Michael Myers, Laurie Strode, y al final fue una película que a lo mejor la ves ahora y no te parece para tanto, yo lo puedo entender, ¿no? Con el paso del tiempo y tal, pero sin duda es una película que hay que darle el valor que merece, que es una película que inventó todo un género o puso de moda más bien todo un género, fue pionera y una saga a disfrutar siempre, y no solo por todo lo que significó, sino por el ejemplo de dirección, de tensión, de la banda sonora. O sea, Halloween es una película grandiosa por muchos motivos y siempre a reivindicar esta peli. Luego, en el puesto número 2, porque tiene que estar aquí esta peli porque es de mis sagas favoritas, es mi personaje, mi asesino de slasher favorito, le amo, le amo muchísimo, y ese es Chucky, y en concreto la película que he puesto sería La novia de Chucky del año 1998. ¿Por qué La novia de Chucky? Porque creo que es una película que abraza la metaficción bebiendo opio de Scream también, del éxito post-Scream. Abraza el humor negro, abraza pues la personalidad de Chucky, ¿no? Aquí está ya más definido el carácter que marcará el resto de la saga, que es el Chucky que nos gusta, el Chucky socarrón, el Chucky capullo. También cómo conjuga las relaciones de pareja desde la mirada de los muñecos, que son asesinos en serie, que están trastornados por completo, frente al amor adolescente, al primer amor, ¿sabes? El amor inocente, iluso, digamos.
Y, en fin, que nos ha dado escenas increíbles de la muerte de los espejos, una escena de sexo con muñecos y chistes de condones increíbles, ¿sabes? Es una película que a mí me encanta, vuelvo a ella siempre que puedo y me encanta cómo animan a los muñecos también, cómo luce, es que estéticamente y todo adoro esta película y por eso aquí está, en el puesto número 2, nada más y nada menos. Y ahora sí que sí, en el puesto número 1, esta película creo que también, como las dos anteriores, no se merece menos y la he puesto en la primera posición y la he puesto en la primera posición porque creo que es la película que yo más disfruto de todas. Cada vez que la veo, mi corazón hace qué buena es esta película, es absolutamente brillante, qué buen pulso tiene, qué inteligente, qué lógica, qué divertida, y esa es Scream. ¿Qué se puede decir de Scream? Como he dicho, reinventó el género, se reía con él, no de él, verbalizó las claves que hemos comentado antes, ¿no? Moralistas o, como ellos dicen, para sobrevivir a una peli de terror. Y también puso de moda un poquito el whodunit después con películas que hemos visto posteriormente. Y fue, pues mira, es una película que si a día de hoy no has visto, que lo dudo, pero si a día de hoy no la has visto, para lo que estés haciendo ahora mismo y ve a verla porque es absolutamente sensacional. Yo me las estaba volviendo a ver con una amiga que no las había visto nunca, que es otro viaje que recomiendo bastante. Billy Loomis, placer culpable. Pues placer seguro, culpable no lo tengo tan claro. Qué guapo es ese chico. En fin, no voy a entrar mucho en esos detalles. También Ratimix, qué divertido. O sea, cómo disfruto. Y bueno, Gale Weathers como personaje femenino es mi favorito. A mí me gusta más Gale Weathers como personaje principal de la saga que la propia Sidney Prescott, que la verdad que al final se te queda un poco sosilla, con todo mi amor a Sidney, de verdad, porque me gusta mucho también, pero Gale Weathers es absolutamente increíble. Y nada, es que no puedo decir nada de Scream que no se haya dicho ya. Bueno, tenéis programas de Terror Acto de hace bastante tiempo hablando de la saga. Tenéis también una Nakatomi que se hizo de la primera de Scream, que lo escuché, que está bastante divertido. En fin, que ya está, que ya creo que he hablado suficiente. Me voy a ir a hacer la comida, que hoy voy a hacer berenjenas a la napolitana, dato que no le interesa a nadie, pero están muy buenas. Y espero que os haya gustado este vídeo. Espero que haya sido bastante ameno, divertido, que sobre todo que se entienda lo que yo quería decir. Si os ha gustado, por supuesto, dale a like, hipea si es que alguien sabe qué es eso, porque yo todavía no lo sé. Y por supuesto, dale a la campanita, todas estas movidas que se suelen decir, que a mí me ayudan mucho, que estoy empezando, que hoy me estoy grabando con mi móvil habitual, de normal no, la última vez me grabé con este, que es mi móvil viejo, porque me da un poco de cosa usar el nuevo para eso, porque tiene un problema que se sobrecalienta, pero me encanta. Entonces, yo estoy probando cosas, estoy probando con los micros, intento hacerlo lo mejor posible, eso creo que queda claro. Y os agradezco mucho, como siempre, ¿no? Haber llegado hasta aquí, haber visto los vídeos, el apoyo y todo eso. Os agradezco de verdad sobremanera. Y nada, bueno, comentadme, por supuesto, cuál sería vuestro top 10, si estáis de acuerdo con la descripción que yo he dado de lo que es el slasher, si hay algún dato que creáis que se ha quedado en el tintero y lo queráis aportar, a mí me interesa un montón, de verdad que sí. Y ahora sí que sí, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, gente.